අත්තන මල මුදුනි බඹරු නටන හැන්දෑවේ සැඳ අඳුර පියමංකර කවුරුද එන්නේ පුතුනි බලන් යොමානුවන් කවුරුද Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la palabra de Dios. Para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro canal Cable Plus, les habla John Jairo Murillo Álvarez, director y presentador del Magazine El Pandero, un magazine que nació en el año 2004, primero como una revista, luego en la radio, en nuestra emisora Guarne Estéreo, y el canal a los 3 o 4 años de yo estar acá en Guarne, que llegué en el año 2006 creo que fue, empecé a hacer el programa. Por un tiempo estuve en un espacio de unos 3 años, luego tuve una, digamos, como situación en que consideré que habría que darle como un término y lo seguí sacando en revista, luego en la radio estuve otro tiempecito y en el canal regresé hace unos 2 años. Me estoy sintiendo muy contento porque veo cada día cómo las personas sí se interesan por el programa. Sí se interesan porque me llegan mensajes muy lindos, mensajes de gratitud, y a mí me gusta porque uno lo hace de verdad para eso, para que las personas reciban una palabra que puede ayudarles en un momento difícil, en un momento crítico, o para retroalimentar ciertas cosas, principios y valores que son tan necesarios, y como siempre lo he dicho, porque soy un gran defensor y un gran enamorado de la familia. Y lo digo con orgullo porque tengo autoridad para hacerlo. ¿Sí ven? Y la autoridad es muy importante. Autoridad es cuando yo puedo hablar de algo y puedo hacerlo con tranquilidad, con la frente en alto, con la mirada de frente. Porque aunque les he dicho y les he hablado que mi situación familiar, sobre todo mi situación de matrimonio, no ha sido fácil, aquí estoy, como se dice, en pie firme, con 42 años de matrimonio. 42 años de matrimonio, y porque recibí un legado muy lindo, también se los he dicho a ustedes porque los quiero mucho y en confianza les hablo. Mi padre fue un hombre que tuvo también mucha firmeza en su matrimonio, murió de 87 años, mi mamacita murió de 85, y unidos en el vínculo sagrado del matrimonio, estuvieron durante 67 años. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Engendraron 11 hijos y nunca yo escuché a mi papá quejarse del matrimonio o tener una palabra despectiva hacia mi mamá. Antes se molestaba mucho cuando mi mamá era de un temperamentico fuerte y de pronto ante ciertas cosas que se sucedían en la casa y sobre todo por lo que representaba el darle control a 11 hijos, se ponía eufórica y algunas palabritas fuertes lanzaba y mi papá se ponía súper mal, se molestaba demasiado porque era un hombre demasiado prudente, un hombre de un hablar muy pulcro y un hombre muy recto en su conducta, con principios y valores, igual que mi mamacita. Y como les digo, me tocó escucharlo muchas veces hablando en el movimiento familiar cristiano acerca del matrimonio, acerca de la fidelidad, acerca del amor y acerca de la familia. Y para mí eso es un legado maravilloso. Y ese es el legado que yo a la vez quiero dejarle a mis hijas y a mis nietas. El amor por la familia, el amor por la familia. Tú no puedes vivir tranquilo si en tu hogar, en tu casa, en tu familia, tú no eres, y lo decía en el programa anterior y lo quiero repetir, un instrumento de paz. ¿Cómo va a ser que tú seas instrumento de paz supuestamente en otros lugares, en otras situaciones, donde tal vez hasta te admiren y hasta digan y te reconozcan, fulano, perano,
esa persona como es de tranquila, como es de amable, como es de respetuosa, como es de buen hablar, como es de querida, como es de tratable. Y en la casa eres otro. Y en la casa eres una persona bien complicada, bien difícil, bien agresiva, bien petulante, bien de un hablar fuerte, de una manera de ser bien complicada, con un carácter bien difícil, donde tú debes ser más prudente, más respetuoso, una persona de buenas maneras, es en tu propia casa, en tu familia, donde están tus seres amados, los seres que te aman. Y por fuera, lógico, por consiguiente, así va a ser. Si lo haces en tu casa, eso se convierte en un hábito tan sano, tan lindo, que por fuera ya no te va a costar difícil, no te va a dar brega, no te va a ser difícil hacerlo. ¿Sí ves? El hombre de doble ánimo, decía el apóstol Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Es lo mismo que una persona, ay, hoy estaba tan querido, estaba tan amable, estaba tan agradable, y ve, mira, ahorita pasó, nos saludó, ahorita le dije algo y se sintió como mal, ve, ahorita hizo algo, y que vieras la palabra tan fea que dijo. Entonces, no, eso debe ser constante, permanente. Un hábito no se consigue en 2, 3 días, se consigue es en permanecer constante hasta que llega y se hace un efecto en el cuerpo, es algo como psicológico en la mente que ya no te dificulta hacerlo, o malo o bueno. Por eso hay cosas que son malas y se convirtieron en hábito y ya tú las haces o se hacían con la mayor tranquilidad, como si nada fuera. Ay, mira que él tan tranquilo. Y mira lo que hace, mira que ella tan tranquila, y mira, y no le importa dejar esos niños solos, mira que ella tan tranquila, y si vos vieras como es de boquisucia, mira que él tan tranquilo, y si vos vieras como les di infiel a la esposa, mira que él tan tranquilo, y la pobre mujer esperando que le lleve un bocado de comida, y se gasta la plata, porque se le convirtió en un mal hábito. ¿Sí ves? Cómo se puede convertir en un buen hábito. Yo escucho de personas, ve, fulano era así, así, y si vos lo vieras ahora, qué persona tan culta, tan querida, tan respetuosa, tan amable. No, es que uno se queda aterrado saber cómo era, se convirtió en buen hábito. Entonces, que los malos hábitos que han afectado nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad se conviertan en buenos hábitos. ¿Sí o no? Quería empezar por eso, porque el tema es más sobre esto. Muchas personas han visto que llegan problemas de una u otra índole y no saben qué hacer, se desesperan y buscan y tratan por un lado, por el otro de solucionar el problema, dicen ¿qué hago? ¿Qué hiciera? ¿Cómo solucionara? Le cuentan a una persona, le cuentan a la otra, van a un lugar, van al otro, y desafortunadamente muchas en su afán y en su necesidad de resolver el problema se dejan desorientar y terminan yendo o escuchando lo que no deben de escuchar y terminan haciendo lo que no deben hacer. ¿Sí o no? Pero como yo hablo con personas creyentes, que creo que son la mayoría, y si no lo son, pues amén, igualmente para que me escuchen, porque necesitan escuchar esto. Hace poco se accidentó una persona muy querida, muy amada de mi familia. Tuvo un accidente grave. Pero Dios es bueno, y yo lo repito mucho, y para siempre su misericordia. Pero Dios es bueno, y para siempre su misericordia, porque es de las personas que, como dice el dicho, quedó para contar el cuento. Y después de unos ya 17 días, esta persona, Dios la guardó para que pudiera luego, y yo sé que lo va a hacer, Dios quiera que en unos días hablar de lo que sucedió y de los milagros, que es lo que yo les voy a hablar, de los milagros que Dios sigue haciendo. Y por eso decía yo al principio que hablo con personas creyentes, y si no eres creyente, para que creas, porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Entonces recuerdo cuando María, la hermana de Lázaro, recibió a Jesús y le dijo: Jesús, mi hermano Lázaro ha muerto y ya lleva 4 días de enterrado. Entonces Jesús le dice: María, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y le dice ella: sí, Señor, yo sé que la veré cuando resucite en el último día, o sea, cuando venga el juicio.
Y Jesús le dijo, María, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús fue ante la tumba de Lázaro y lloró. Miren qué hermoso eso, Jesús lloró, dice uno, pero Jesús lloró y sabía que iba a resucitar a Lázaro. No, Jesús nos quiso demostrar que él como hombre tenía sentimientos y le dolía que un ser amado, un ser querido, porque Lázaro era amigo de él, Lázaro amigo de Betania. Lázaro vivía en Betania y Jesús los visitaba. Y como amigo le dolió la muerte de su amigo, porque Jesús era Dios aquí en la tierra. Y va y le dice, Padre, gracias te doy porque siempre me escuchas. Con esas palabras fue suficiente. Lázaro, sal fuera. Y lo resucitó. Miren qué hermosura, qué belleza. Entonces, esos milagros todavía los sigue haciendo Dios. No era que en ese tiempo solo Jesús hizo los milagros, cuando curó al leproso, cuando curó al ciego, cuando curó al paralítico, cuando resucitó la hija de Jairo, cuando resucitó a Lázaro. No, Él sigue haciendo milagros. Lo que pasa es que nuestra falta de fe nos hace dudar, nos hace dudar. Y ahorita hablaba con alguien y le decía, es que nosotros tenemos ese problema, que somos orándole a Dios, pero la duda hay veces es mayor que la misma oración que hacemos, porque nos viene el temor y nos viene la inseguridad. Seguimos en unos momenticos. Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342. 322-1342. Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño, ubicado entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento, con aires fríos y oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean. Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños. La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir. Quiérelo, respétalo, porque eres guarneño. Si desea recibir por WhatsApp los hechos informativos más importantes del municipio de Guarne, escríbanos al número 311-614-7177. Además, puede visitar nuestras redes sociales. බඹරු නටන හැන්දෑවේ සැඳ අඳුර
Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la palabra de Dios. Mutu pinida, selena ude, udade mutu hiru. Entonces, mi reflexión es, los milagros siguen sucediendo porque Dios los sigue haciendo. Entonces, no es que coincidió, no es que la buena suerte, no te creas esa mentira del diablo, que el diablo te hace creer que fue por suerte. Y de ahí, que te lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, respeto tu forma de creer, respeto en la forma en que tú consideras que Dios obra, respeto en lo que tú consideras que te puede hacer un bien, pero te quiero dejar claro a la luz de la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ninguna persona, ni la misma Virgen María en la tierra hizo milagros. Recordemos en las bodas de Caná, que fue el primer milagro que hizo Jesús. No dice el primer milagro que hizo María, no, el primer milagro que hizo Jesús. Cuando la Virgen María le dijo, mira, la Virgen María se relacionaba con las personas de su pueblo, tenía mucha gente cercana, porque sabían que ella había sido escogida para ser la madre de Jesús, aunque muchos no lo reconocían a él como el que iba a ser el Salvador del mundo. Consideraban que era un profeta, un hombre que hablaba bonito, un hombre que sí, que tenía como cierta influencia. Pero Jesús quiso mostrarles que el poder era de él y no de la Virgen María, que ella como Virgen María concibió y dio a luz por obra y gracia del Espíritu Santo, que entre las miles y miles de mujeres de ese tiempo y de toda la humanidad, ella fue la escogida para ser la madre de Jesús y que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso ella dijo, hágase en mí según tu palabra, cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre de Jesús. O sea, yo soy María y estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios para ser la madre de Jesús. Y Jesús le dice, madre, ¿y yo qué? Le quiso decir, como quien dice, no te preocupes, yo me encargo de este asunto. Y convirtió Jesús el agua en vino. Jesús podía haberle dicho, mamacita, convierte tú el agua en vino, tú lo puedes hacer. Tú eres muy buena, eres mi madre, me concebiste a mí. Convierte tú el agua en vino, mamacita, yo estoy aquí compartiendo con ellos, muy queridos, son muy agradables, son gente sana, me gustó, por eso vine a esta casa. Mamacita, convierte tú el agua en vino. No, fue él el que convirtió el agua en vino y María lo respetó. María reconoció que solo él podía hacer ese milagro. Miren qué hermoso. Y como no entendemos muchas veces, entonces dejamos que nos confundan y ahí vienen las cosas que nos llevan a tener diferencias, pero no se trata de hablar ahora de eso, sino que yo quiero hacerles ver que Jesús, el Hijo de Dios, sigue obrando milagros, como los está obrando en mi ser amado, en mi ser querido, que tuvo un accidente súper grave, un accidente muy grave, donde, miren, las radiografías, todo lo que médicamente se iba mirando era una situación complicada. 5 costillas fracturadas adelante, costillas fracturadas atrás, una fisura en una vértebra, la que une acá con el cuello. Los términos médicos se expresan de una manera: lesión o fractura en la clavícula, sangre que le estaba entrando en los pulmones, laceraciones, heridas delicadísimas en todo su cuerpo. ¿Sí o no? Bastante grave. Primer milagro, no tiene lesiones cerebrales, no representa ningún riesgo para ella que haya en el cerebro, porque no lo hay, algo que se requiriera de una operación inmediata. Primer milagro, lo dice el neurocirujano, no tiene ninguna afección neuropsicológica, en fin, los términos médicos ustedes saben, no tiene ninguna lesión encefalocraneana,
porque ustedes saben la cabeza, lo delicado que es, súper delicado. Bueno, primer milagro, yo como padre, ya les digo, porque fue una persona muy amada, una hija, no, estaba tranquilo, preocupado, pero dentro de lo que yo he considerado y dentro de la fe que Dios me ha dado, consideré que Dios iba a obrar. Y empezó a obrar Dios primeramente con salvarle la vida. Porque como dice el dicho, muchos no quedaron para contar el cuento. Entonces comienza Dios a restaurar a mi hija, comienza a restaurarla. Y le iban a operar. Primero que todo, consideraban que había que operarla del cuello por la lesión que tenía de la vértebra. Lo otro, tenían que operarla de las costillas. Ustedes saben lo que representa tenerla que abrir y de qué forma para poderle buscar cómo esas costillas fracturadas, lograr que las cosas se pudieran restaurar. No la tuvieron que operar. Segundo milagro, no te tenemos que operar. Estamos considerando que esto es de tiempo, que esto es de reposo, que esto es de quietud y no te vamos a operar. Tampoco te vamos a operar la clavícula. Ustedes saben que una persona que requiere de operaciones tiene que someterse a unos tratamientos y más en un estado de esos tan delicado, donde su cuerpo está lacerado, lastimado, donde hay heridas. Y no la tuvieron que operar. Gracias a Dios. A los días siguientes comienzan a notar ya la sangre del pulmón ya no está. Ellos mismos decían, va expulsándose, como considerando de que no era necesario hacer la operación. Comienza a ser restauradita por el Señor, comienza nuevamente su cuerpo a estabilizarse. Hoy en día, después de 17 días, ya mi hija está caminando, ya mi hija comenzó a consumir sus alimentos, comenzó a todo aquello que es necesario en el ser humano para poder llevar una vida normal. Dolores, sí, muy fuertes, demasiado fuertes. Los medicamentos muchas veces no logran contrarrestar el dolor. Ya los dolores se han empezado a ir, ya se ha comenzado todo esto a sanar. ¿Por qué? Porque Dios sigue haciendo milagros. No te comas el cuento que fue solamente en ese tiempo. No, Dios sigue haciendo milagros. Los milagros no los hacen los brujos, los hechiceros, las cartas, las brujas, el cigarrillo, el tabaco, el tarot. Los milagros los hace Dios. Lo otro es abominación a Jehová. Y eso sí tienes que tener cuidado. Si tú estás buscando soluciones económicas, sentimentales, soluciones en tu salud, soluciones en tus problemas psicológicos, en tus situaciones de relaciones con las personas, no los busques en el brujo, en la bruja, en el hechicero, en el adivino. Aún el psicólogo te puede orientar. Y sí, el psicólogo te puede orientar, es un profesional, pero él nunca va a hacer milagros. Te puede orientar, mas nunca va a hacer milagros. Ni los médicos, ni los científicos, ni los especialistas, nunca ellos van a hacer milagros, y menos un hechicero, un brujo, un adivino, una bruja, el tarot, las cartas, y es que el horóscopo, mentiras, te están confundiendo. Y detrás de eso, cuánta plata, millones te han quitado o le han quitado a la gente. Hay gente rica que ha pegado millones, que yo he escuchado. Viajan hasta otros países y que a consultar con fulano, con perano, con sutano, y mentiras, que eso es perdición para su alma. Miren, perdición para su alma, porque Dios abomina la hechicería, abomina la idolatría. Eso es pensar que otra persona, otro poder está por encima de Dios. Entonces, si lo estás haciendo, no lo vuelvas a hacer, arrepiéntete, como me tuve que arrepentir yo un día, porque fui a consultar una señora para que me leyera las cartas. Lo hice por curiosidad, pero me causó efectos muy negativos. Ya le pedí perdón a Dios. Entonces, por eso te digo, no lo hagas. Cree en Dios. Él sigue haciendo milagros. Necesitas de un milagro. Pídele perdón a Dios por lo que hayas dudado, por lo que hayas desconfiado, por lo que aún haya en tu corazón que no es agradable a Dios. Y vas a ver, porque dice la misma palabra, que Dios hará cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Y por eso te hablo de los milagros, como ya lo he hablado en algunas ocasiones, que Dios está haciendo en mi hija. Después de este accidente tan grave, donde se consideraba clínicamente muerta, Dios la levantó. Como si Dios le hubiera dicho a esta hija que estaba en ese estado, en esa situación en que la vieron: sal de ahí, muerte, y levántate, hija.
y la levantó Dios. Y hoy en día, como se les digo, está retomando Dios todo aquello que en su cuerpo se afectó y lo está restaurando, y está restaurando todo. Y yo le oro a Dios para que no quede en ella ninguna huella, que si recuerda lo que ocurrió, porque aún más no le va a quedar fácil porque estuvo inconsciente por unos momentos de lo que se dio. Ella comenzó a recordar luego cosas, que si recuerda cosas de ese momento, sea solo para dar testimonio y para hablar de la bondad, del amor, de la misericordia y de los milagros que Dios hizo y está haciendo en su vida. Por eso te digo, no dejes que nada te desvíe de lo que es la verdad de Dios, de lo que son sus milagros, de lo que son sus misericordias. El salmista David decía, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Y él lo decía en el Salmo 103, alma mía, alaba al Señor y no te olvides nunca de sus grandes beneficios. Y yo sé que muchos de ustedes pueden dar testimonio de los milagros que Dios, en la persona de su amado Hijo Jesucristo, hizo, está haciendo y hará. Nadie más puede hacer milagros. Nadie más puede hacer milagros. Jesucristo dice, el que cree en mí no morirá para siempre. Porque la vida no es solamente esta. Nosotros no somos perros, no somos animalitos para pensar que morimos, nos entierran y pasó. No, la vida es un paso hacia la vida eterna. Y esa vida eterna la vamos a obtener los que creamos en Dios, en su palabra. Y como yo creo en Él y en su palabra, creo en sus milagros. Y el primer milagro de la vida es que Dios, siendo yo un pecador, como lo has sido tú, Dios nos da el perdón y nos da la salvación. Ese es el gran propósito por el cual Dios a ti y a mí aún nos tiene con vida, nuestra salvación. Lo otro son influencias, artimañas del enemigo que a través de otras maneras quieren hacerte creer que otros y otras cosas pueden hacerte el milagro que estás necesitando. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es un Dios de milagros. Sigue clamando a Dios por el milagro que le estás pidiendo o los milagros que le estás pidiendo. Trátese de lo que se trate y lo vas a ver, como lo he visto yo y lo han visto miles y millones de personas en la historia de la humanidad. Bendiciones, les amo. Amén y amén, así sea. අත්තන මල මුදුනේ